¿Rooster? ¿En serio? ¿Qué clase de apodo es ese? La palabra cayó como un vaso roto en el comedor. Fue un sonido pequeño que, sin embargo, partió el rumor y la conversación en dos. 300 siluetas se volvieron, cubiertos colgados a media mano, miradas que buscaban el origen de la burla. En medio de la marea de camisas verdes y camisetas manchadas, un sargento joven, de voz afilada y risa fácil, sostenía en alto un encendedor de latón ajado. Había encontrado la inscripción, había leído la palabra en voz alta y la había arrojado como un desafío. El encendedor estaba en la mano de Harlon Vance. No llevaba uniforme. Su camisa de franela roja no tenía nada de ceremonioso. Parecía un conserje o un viejo que trabajaba en la base. Sus manos temblaban apenas, no por el frío del metal, sino por el peso de lo que llevaba en ellas. El cipo, gastado y pulido en los bordes por años de uso, brillaba con una pátina de historias. En la tapa, justo bajo el dedo pulgar, alguien había cincelado una palabra: Rooster. El sargento aspiró con desprecio. Miller se llamó, joven NCO, con el gesto siempre listo para imponer orden, con la carcasa de la autoridad aún por domar. Sus compañeros rieron. Querían oír más, seguir la burla como quien apalea un insecto para entretenerse. No conocían ese nombre, no reconocían las sombras que vivían detrás de una palabra. El comedor se detuvo en el aire por un latido. Un silencio, primero pequeño, como la pausa antes de un trueno, luego creciendo hasta ocupar cada esquina del salón. No fue que alguien lo mandara a callar, fue que la palabra, rooster, había llegado acompañada de otro ruido, mucho menor, que nadie supo nombrar hasta que lo vieron. El movimiento de una mano sacando el encendedor, el leve roce de metal contra metal, el clic que abre historias. Harlon no levantó la mirada al principio. No respondió con ira ni con la defensa de quien todavía quiere demostrar algo. Sus ojos se quedaron en el cipo. Respiró, lento, con la paciencia de quien ha aprendido a medir las fuerzas del mundo. La tapa cedió con un chasquido, la piedra raspó la rueda y una llama corta y azul se encendió. Fue una llama pequeña, íntima, apenas suficiente para delinear los surcos de la inscripción. La luz reflejó líneas en su rostro, arrugas que no pedían piedad ni aplauso. La sala, a su alrededor, parecía respirar contenido. El murmullo había vuelto, pero ahora encogido y conspiratorio. Había respeto en ese mutismo, no el respeto ordenado por un superior, sino otro más primitivo, reconocimiento de que algunas palabras traen ecos de cosas que no pueden nombrarse en broma. Rooster no era un chiste, era un nombre ganado en lugares donde el humor se queda corto. Miller no esperó ese efecto. Quizás había imaginado la risa general, la mueca de desprecio que certificara su superioridad. Vio la cara de Harlon y buscó el tiro fácil, la frase que remataría la humillación. Abrió la boca para algo mordaz. Antes de que pudiera, la puerta del comedor se abrió y un soplo de aire cambió la dirección de las miradas. Un hombre entró. Traía la gravedad en los hombros. No necesitaba gritar para hacerse oír. La sola presencia de su cuerpo, su porte, la cadena de 4 estrellas a su fachada, no exhibición, sino historia en metal, ordenó silencio. Era Hawk, 4 estrellas, comandante con un nombre roto por años de marchas y decisiones. Cruzó el comedor como quien vuelve a casa después de mucho tiempo, y sin alzar la voz más de lo necesario, miró alrededor, midiendo qué se había roto en su ausencia. Sus ojos se detuvieron en Harlon, en la llama que temblaba en la corta distancia. Hubo un instante en que la sala contuvo la respiración de nuevo, como si aquel silencio supiera que algo mayor que la molestia de un sargento joven estaba en juego. Hawk avanzó, sus pasos no resonaban. Llevaba en la mano un papel doblado, o tal vez una lista. Pudo haber ido a su mesa, a su despacho, a decidir asuntos de estrategia. Sin embargo, fue hacia el hombre con la franela roja. Cuando Hawk llegó, nadie habló.
Se inclinó apenas, un gesto mínimo de reconocimiento que valía por cualquier discurso. No pronunció Rooster en alto, ni necesitó hacerlo, bastó con el gesto para que la atmósfera cambiara. Miller retrocedió, no porque le encontraran falta, retrocedió por la sensación de estar en presencia de algo que no entendía. Los hombres volvieron a sentarse, como si recuperar la posición en la fila fuera un modo de recuperar la compostura. Harlon apagó el cipo con los dedos, no por prisa, sino por costumbre. La llama se tragó el silencio y dejó el olor del metal calentado y algo a aceite viejo. Harlon apoyó la mano en la mesa. Sus dedos eran un mapa de cicatrices viejas, de trabajos y de manos que ya no recordaban cómo dejarlas en paz. No dijo nada, no necesitó decirlo. Hawk habló, ahora en voz baja, con esa precisión que no exige respuesta, sino que ofrece un espacio para que las cosas vuelvan a su sitio. Saludó a Harlon por su nombre real, y por el apodo a secas, un reconocimiento que atravesó años sin pasar por la puerta de ningún despacho. Los dos hombres compartieron una mirada larga, de la que solo salieron palabras medidas. No hubo discursos ni proclamaciones, hubo una pausa que dijo más que cualquier medalla. Miller encogió los hombros, confundido por la exclusión. Le ardía la necesidad de reiniciar el control, de robar de nuevo el palco que la presencia de Hawk le había arrebatado. Balbuceó algo, una defensa que pretendía devolverlo al papel de inquisidor. Nadie lo acomodó, no hacía falta. La sala, en su conjunto, había decidido por él. Harlon volvió a abrir el cipo una vez más, esta vez sin gesto dramático. La llama fue otra vez un puente. Sus ojos se perdieron en el brillo. No era que quisiera recordar, era que el nombre, el metal, la llamita, eran puertas que se abrían por sí solas. Y cuando una puerta se abre, uno no puede impedir que pasen los aromas, los sonidos y los rostros que fueron encerrados cuando se cerró. La transición fue abrupta y sin embargo suave como el correr de una película. Un clic breve y la luz del comedor fue absorbida por una lluvia que no mojaba el techo del edificio, sino que golpeaba a distancia en una colina que no existía ya en este tiempo. El zumbido de las conversaciones se transformó en la murmuración del viento entre la maleza. El brillo dorado de la luz interior se volvió verde hierba y gris barro. Si esto te conmueve, compártelo para que más personas escuchen a nuestros veteranos. Harlon había sido Gunnery Sergeant Vance. Sus compañeros le habían llamado Rooster mucho antes de que la franela roja fuera su uniforme de trabajo. Se lo habían impuesto en días donde el barro mandaba y nadie tenía tiempo para pulir sus heridas. Aquella noche, 30 años atrás, la lluvia caía en una lengua tan pesada que el agua parecía querer borrar huellas y nombres a la vez. La Eija Valley se extendía como una cicatriz oscura en el mapa. Colinas recubiertas de pasto empapado, charcos que eran trampas y barrancos que mordían a los hombres que tropezaban. El aire tenía un olor a hierro y tierra removida. La humedad se pegaba a las bocas de los radios, ralentizándolos. Las botas se tragaban la ladera, subían y bajaban, marcando en la arcilla hilos de desesperación. El cielo no dejaba claro si era de día o de noche. La visibilidad era una sospecha. En la oscuridad intermitente, Harlon movía pizcas de orden que podía imponer, señales manuales, un epígrafe de dedos en el barro para indicar avance, la palabra con la voz que debe hacerse oír sobre la confusión. Su voz, entonces más joven, cortaba la lluvia como una herramienta. No era grito por gloria, era comando por necesidad. Tenían hombres heridos, y mientras el mundo metía la cabeza bajo el agua, la prioridad era alguien que respiraba con dificultad en una riera de barro. El equipo que con él había subido la colina estaba fragmentado. Radios fallando por humedad, mapas que se movían como hojas bajo el viento y una compañía enemiga que había aprendido la predecibilidad de los movimientos. Sterling era el apellido de uno de los más jóvenes, un recluta con las manos todavía suaves por no haber cargado más que sacos de arena en la base. Tenía la cara aún sin endurecer por polvo de guerra y una respiración que sonó como una cuerda tensada demasiado. Dieron cobertura todo lo que pudieron. Harlon vio a Sterling caer en un terraplén. Sintió el cuerpo del muchacho rodar y ser tragado por la pendiente.
No había espacio para dudas. La táctica exigía blancura de reacción. Alguien debía sostener el punto y pedir apoyo aéreo. Pero el cielo, ese actor que decide, no se dejaba marcar. Las nubes, como una cortina impermeable, ocultaban a los aviones. La lluvia hacía de espejo, desorientando a los pilotos y a los observadores. Los equipos de designación no podían fijar una referencia visual segura. Harlon escuchó la radio que picaba con voces que entraban y salían. El lenguaje era preciso, parcial, encriptado en acrónimos que eran un salvavidas cuando la claridad era un lujo. Requesting CAS, pedían apoyo aéreo cercano. Unable visual due to AO conditions, no se puede fijar visual por condiciones del área de operaciones. Los tonos eran cortados por la estática. Cada comunicación que fracasaba añadía peso a los brazos que sostenían fusiles. Cuando la decisión dejó de poder postergarse, Harlon la tomó. No fue heroísmo teatral, fue utilitarismo de guerra. Hubo un cálculo frío, la lectura de probabilidades y la aceptación del riesgo como herramienta. Él conocía lo que significaba exponer la propia posición, perder la comodidad del anonimato y con ello aumentar las probabilidades de que el enemigo concentrase fuego. Pero también sabía que sin una referencia clara, el apoyo desde el aire no vendría, y sin apoyo, Sterling, entre otros, moriría en el barro con la lluvia como única testigo. El aire olía a pólvora húmeda y a acero calentado. Harlon empujó el cuerpo hasta la cresta, quitándose la protección relativa de la depresión para ser visible. Los ojos de sus hombres lo siguieron con la mezcla de temor y aceptación que siempre tiene el que mira a su superior exponerse. Hacía frío y la humedad filtraba hasta los huesos. Sus manos, ya viejas por trabajo, se apretaron sobre la tierra. Vio los rostros de los que quedaban, respiraciones cortas, miradas clavadas en la figura que había decidido cargar con la decisión más peligrosa. Le pidió a alguien que marcara humo, un humo de color, una columna que sería la flecha para los ojos de los pilotos. El humo fue una señal de humo morada que se elevó con dificultad a través de la lluvia. Pero la lluvia y la nube de guerra mezclaron colores y las referencias se volvieron borrosas. Las rondas enemigas golpearon la ladera cerca, expulsando tierra en anillos. El zumbido de proyectiles rozando el aire era una música que nadie quería bailar. La radio se volvió un hilo aún más frágil. Harlon gritó, modulando la voz para que llegara donde los equipos lo necesitaban. "This is Rooster, marking my position, request immediate delivery." Habló con la firmeza de quien ha practicado estas frases hasta que no puedan traicionarlo. Dijo Rooster con la propiedad de alguien que había puesto el apodo sobre su espalda en los peores días. Era una llamada que llevaba su sello. Y cuando dijo "marking my position", supo que al hacerlo ponía no solo su cuerpo, sino la historia de su gente en la línea de fuego. Hubo una respuesta, un tanto maltrecha por la estática. "Copy Rooster, hold for vectors." Las palabras llegaron recortadas, pero llegaron. Harlon escuchó la respiración del piloto del otro lado, o la de quien coordinaba los aviones. Supo que el tiempo de espera era escaso. Todo se tornó más blanco por momentos. No era nieve. Era la luz que en una tregua del cielo se permitiese colarse a través de la nube. Y entonces, entre la lluvia y el barro, Harlon decidió que no bastaba con marcar la posición. No quería dejar margen para que un error de cálculo matara a los que tenía bajo su mando. Entonces tomó una decisión que se grabaría en voz de radio y en sus propios huesos. "Danger close", gritó. Lo dijo como quien pronuncia una sentencia técnica. "Danger close", escuchó la frase como un resorte que cierra una trampa. En palabras sencillas, estaba pidiendo que el apoyo aéreo cayera cerca de sus propias posiciones, consciente del riesgo inmenso para sus fuerzas. Era una línea que no se cruzaba sin haber medido cada consecuencia. Explicación breve en la cadena de órdenes. Danger close es la autorización para que el fuego amigo pueda caer en proximidad inmediata de las fuerzas propias. Significa que el margen de error es pequeño y que la decisión implica aceptar potenciales bajas propias a favor del objetivo mayor. La radio devolvió un ruido denso. Los controladores hablaban en abreviaturas y números, en coordenadas, que se escupían como recetas y que devinieran en órdenes.
Harlon seguía allí, encima de la cresta, la lluvia rajando su cara, sabiendo que cada palabra que pronunciaba era una puerta que podía llevar al alivio o al desastre. Sintió en la lengua el sabor del metal y del aceite, en sus oídos la música de los motores de los aviones que todavía no habían mostrado nada en el gris del cielo. Sterling gemía a lo lejos. No era un sonido gráfico, sino un hilo de respiración que tironeaba la voluntad de los vivos hacia el deber de salvarle. Harlon sintió la longitud de su propia vida comprimirse en ese único hilo. Podía calcular probabilidades como quien mide ingredientes. El viento, la dirección, la humedad, todo importaba. Pero en la mesa de su juicio había un solo principio que pesaba más que cualquier cálculo. Si no hacía algo extremo, la muerte vendría por Sterling como por otros. Así que eligió. Marcó su posición de nuevo con voz firme, con una serie de coordenadas, y añadió lo que ningún manual escribe fácil: la fe en que quien escuchaba obedecería la exactitud de la petición. Era una fe táctica, no religiosa. No imploró milagros, solicitó precisión, sincronía, la conjunción de elementos humanos y mecánicos para que la vida de un soldado no se perdiera en el barro. Sus hombres le observaban, algunos con los ojos brillando por la lluvia, otros intentando no mirar. La mirada de un soldado que decide seguir a su líder cuando el líder se pone en medio del peligro es una mirada que guarda la certeza de que a veces la decisión de uno reemplaza la fuerza de muchos. Rooster había decidido por todos, había puesto su nombre en la radio y con él la posibilidad de salvar al joven Sterling. El sonido en la cuesta cambió. Había algo, muy a lo lejos, que vibraba con la promesa de movimiento denso y de metales que rompen capas de nubes. No se sabía si vendría reconocimiento o destrucción. La lluvia siguió su trabajo de borrar huellas, como si el mundo quisiera que nada quedara de lo que por ahora se pedía. Un chasquido de cipo volvió a cruzar, en un salto temporal que la mente no siempre pide, pero que la memoria hace. Harlon recordaba, en ese instante, el calor en la palma de la mano cuando encendía la llama en la cima de una cresta, el olor del metal caliente, la luz contra los ojos cerrados. Era una luz que había significado que algo empezaba, que se nombraba un punto y que el resto del mundo tenía que reaccionar. En la mesa del comedor, el cipo de la franela roja lanzaba la misma luz pequeña. Eran dos llamas, separadas por años, unidas por la decisión de quien sabe que el fuego, en todas sus formas, puede salvar o consumir. Los segundos estiraron sus dedos. Las comunicaciones se volvieron una red tenue. Las coordenadas fueron transmitidas una y otra vez, con nombres de punto y abreviaturas que solo los implicados entendían del todo. Los hombres se prepararon para mover o para cubrir. Las radios chillaron como insectos. Sterling jadeaba, su respiración se volvió una sinfonía de necesidad. Harlon miró al norte, al sur, a cualquier punto que pudiera darle una referencia. Su vista se vestía de concentración. No era valentía sin cálculo, era un acto donde la intención se medía en la probabilidad de salvar a otro. No prometió regresar indemne, no esperaba que la guerra fuera justa. Sabía, con la claridad de quien ha cruzado líneas, que todo este cálculo tenía un costo. Lo aceptó como quien paga un precio por pasar de un punto a otro. En la cima, la hierba se pegaba a las botas. El barro formaba grumos negros que subían por las piernas. Harlon sintió cómo el mundo se había contraído a esa franja de tierra entre él, Sterling y el cielo oscuro. No había público, ni aplausos, solo el trabajo sucio de la decisión y la fría matemática del riesgo. Afuera, la naturaleza seguía su curso indiferente, lluvia, barro, viento. Dentro de la radio, la humanidad tomaba decisiones que alteraban destinos. Y así, con la radio aún caliente en su oído y la frase "Drop on my voice" formándose en su garganta como una orden definitiva, algo en el cielo, un cambio de grado en la densidad de la nube, dejó entrever la posibilidad de respuesta. El ruido, al principio lejano, creció como un tambor en la distancia.
No era aún la certeza del alivio, era la promesa de una respuesta que podía salvar o condenar. Harlon inhaló, y por un segundo vio de nuevo la mano que sostenía el cipo en el comedor, la llama pequeña que había convocado la memoria. Sintió que el tiempo se había alineado y que en ambos lugares el mismo nombre, Rooster, alteraba la forma en que se inclinaba la realidad. Iba a decir, por la radio, la frase que sellaría la continuidad del acto. Sería la voz que pediría al cielo que pusiera su fuego en el sitio exacto, en el instante preciso. Sabía lo que significaba cada sílaba. La línea de la radio se tensó. El ruido aéreo se hizo un rumor más nítido. El barro tembló a sus pies con el sonido de algo moviéndose en la altura. Harlon esperó el segundo exacto para pronunciar la instrucción que condensa el valor y la responsabilidad. Pedir a la aviación que actuara, con la precisión de quien sabe que su propia vida es parte del precio. Y entonces, justo cuando la lluvia parecía contenerse en el momento exacto, cuando la garganta de Harlon se abría para soltar la orden que pondría la daga en la posibilidad, la historia pegó un salto que no admite más palabras sin la llegada de lo que vendría del cielo. El rumor del motor se volvió tangible antes de que el avión fuera visible. Una vibración que atravesó la nube como si alguien golpeara una puerta enorme. La lluvia, que hasta entonces había sido el telón de fondo constante, pareció contener el aliento. Los ojos de Harlon buscaron la grieta en el cielo y la vieron abrirse al fin, una mancha oscura que se acercaba, aumentando en volumen, arrojando su sombra sobre la colina como una mano cerrándose. Los pilotos, hombres y mujeres detrás de cascos y paneles, respondieron a la marca del humo. Llegaron con la gravedad de quienes manejan máquinas capaces de escribir finales. No había musicalidad en su aproximación, solo la mecánica profunda del impulso. Los F-4 rompieron la capa de nubes con un rugido que hizo vibrar las costillas del mundo. Por encima del barro y el barro, por encima de la desesperación, aparecieron como arietes de metal. «Drop on my voice», dijo Harlon, la frase colgada entre el rumor de la lluvia y el siseo de una radio que ya no perdía cada sílaba. No fue un clamor heroico, fue una orden precisa, calibrada en tiempos y distancias que él ya había aprendido a medir. La voz, allí en la cima de la cresta, tenía la estanqueidad de algo que había calculado el margen de error y lo había aceptado. Las aeronaves encontraron su referencia. A partir de ese momento, todo pasó con la lacerante velocidad de una maquinaria bien engrasada. Coordenadas repetidas, correcciones de viento, segundos cronometrados. Harlon escuchó el número de referencia y lo repitió hasta que la radio dejó de temblar por estática y empezó a afirmar. Centro de ataque asignando ataque. El cielo se abrió de nuevo, pero esta vez para dejar caer el trabajo brutal de la guerra. Las llamas, cuando llegaron, no fueron una cosa estéril de película. Fueron calor, olor y luz que quemaron instantes en las retinas. Napalm, palabra que en sí misma es una mano que borra. No es mi intención convertirlo en espectáculo. Describiré lo justo para que se entienda la magnitud del acto. El napalm se aferró al terreno, creó una línea de fuego que barrió la posición enemiga y modificó para siempre la geografía de aquel espacio. Fue un incendio controlado desde la distancia, pero devastador para quien estaba en el blanco. El ruido fue total. La lluvia se convirtió en vapor y la colina en un pulso ardiente. Las botas de los hombres chocaron contra tierra que se recomponía en calor. Harlon vio cómo la línea enemiga se quebraba. Percibió, a través del humo y el estallido, la figura de Sterling arrastrándose, luego incorporándose con ayuda. No hubo fanfarrias, solo jadeos y un movimiento humano que no especula. Un muchacho que vuelve a la vida después de haber estado suspendido del hilo. Harlon, por su parte, sintió el precio en su propio cuerpo. No es mi intención repasar con detalle clínico heridas que podrían herir al lector innecesariamente. Diré solamente que hubo quemaduras en la cara que el tiempo llevaría y marcaría, que el oído quedó clavado en la memoria del motor, y que el pecho guardó por años la vibración de aquel estruendo. Regresó de la cresta entrando de nuevo en la lluvia, con barro pegado a la ropa y la sensación de que algo en él se había apagado y vuelto a encender de otra manera. Mientras los hombres ayudaban a Sterling, la radio seguía su trabajo de voz, de procedimiento. Las palabras que más importaron ya se habían dicho, la marca, la aceptación del danger close, la sincronía que permitió que el fuego cayera justo donde debía.
Sterling respiró, tosió, y cuando pudo decir la primera cosa con sentido fue algo pequeño, casi una promesa. Gracias, Sarge. No lo dijo con lirismo, sino con la voz sin pulir de quien ha vuelto de un borde muy cercano. Harlon no contestó con discursos, calló, miró a los suyos y entendió que, entre ellos, ahora había otra línea dibujada. Una parte de él había quedado en aquella llama, y otra había regresado para cerrar los ojos y aprender a vivir con esa división. El regreso al presente es siempre un perímetro que requiere un trazo. En el comedor, la llama del cipo de Harlon todavía temblaba en la oscuridad de sus manos. Pero el hombre que volvió de la cresta no era exactamente el mismo que aquella noche. Había una tersura en su andar nueva y una lentitud para aceptar los gestos cotidianos. La guerra le había enseñado a medir tiempos y a no desperdiciar respiraciones. Cuando Hawk, con voz baja y gesto contenido, había posado la mano sobre su hombro en el comedor, ese contacto fue un puente que no necesitó palabras largas. El reconocimiento que vino después, más tarde, tendría formas menos públicas pero igual de contundentes. La escena en el comedor no terminó con palabras de mando, ni con órdenes que precisaran respuesta. Hubo, en cambio, gestos, ojos que evitaban la mirada de Miller, algún compañero que pasó por al lado de Harlon con una inclinación de cabeza, un joven marine que dejó un plato intacto en la mesa de la esquina, como si la ausencia de Harlon fuera ya un hueco que pertenecía a más que a un solo hombre. La mesa quedó, por decisión no escrita, sin ocupar. Poco después, en un despacho o en un pasillo, donde las paredes guardan secretos, Hawk tomó la iniciativa que la institución tarda en ofrecer a veces. Se ocupó de nombrar aquello que no se puede encapsular en papel cómodo. Había buscado a Harlon, no por televisión ni por un expediente, sino por la certeza de que algunas juventudes que la guerra tomó necesitaban, de vuelta, el gesto de la casa a la que le entregaron años. No hubo fanfarrias públicas. Hawk supo que la dignidad muchas veces se restituye con silencios administrativos en vez de discursos. Habló con los responsables, no inventó medallas ni fechas, lo que pidió fue algo menos espectacular y mucho más humano. Una placa sencilla colocada en la esquina del comedor, un recordatorio que los hombres y mujeres de la base verían cada día. En la placa, tallada con discreción, quedó el símbolo que había acompañado a Harlon desde entonces, un gallo, sencillo, con la inscripción que no buscaba exaltar sino recordar. He crowed first. No eran palabras para el héroe de película, eran una frase que ataba, con lo mínimo imprescindible, la historia a un objeto cotidiano. La mesa vacía se convirtió en altar íntimo. Cuando la placa fue colocada, no hubo anuncio a bombos y platillos. Hawk simplemente estuvo allí. Colocó la placa con sus manos, la limpió con la palma como quien repasa una página vieja y le dio 2 toques en madera en el gesto que, entre ellos, tenía el peso de una bendición militar. Los hombres que pasaron por allí lo vieron y, casi sin pensarlo, replicaron el gesto. 1 toque, 2 toques. En las ceremonias marcadas en otros años, habría habido himnos, jefes y discursos. Aquí, la conmemoración fue hecha por manos callosas que sabían respetar el silencio. Miller, que al principio se había sentido con licencia para humillar, caminó aquella tarde por la sala con la sensación de haber errado. La humillación que causó su burla no se convirtió en un escarmiento público. El colectivo, con su silencio y sus gestos, le enseñó de manera más profunda. Porque en el ejército, a veces la corrección más eficaz es la que impone el espejo del grupo. Vio la placa, vio la mesa vacía y su cara cambió. El orgullo joven se desinfló en reconocimiento. No hubo que humillarlo con palabras. Él mismo buscó, días después, acercarse a Harlon con la deferencia que a la burla precede. Dejó un gesto, una disculpa quieta y entendió que había fronteras que uno no cruza sin dejar marcas. Con el paso de los años, la vida trajo nuevos silencios y nuevos ritos. La placa permaneció en la esquina como un punto de referencia. El cipo, guardado en la mesilla de noche de Harlon, encendía la madrugada en algún aniversario. El comedor, ese lugar que a veces parece un árbitro de historias, conservó la mesa intacta. En un aniversario se improvisó un toque.
Hombres y mujeres que ya no estaban en la base mandaron cartas, dejaron cigarrillos, siempre respetando las normas, y pusieron manos sobre la placa con un gesto que reconocía no la heroicidad ostentosa, sino el acto de una decisión tomada por otro tiempo. No faltaron días en que Harlon regresó a la esquina para mirar la placa sin tocarla. No necesitaba que otros hiciesen ruidos para validar su pasado. La vida le había enseñado que la aceptación es una cosa con plazos peculiares. Es algo que llega por fragmentos, por gestos pequeños que suman. Lo que sí aprendió fue aceptar la atención de Hawk de una manera que no vacía la historia de su contenido. El general encontró modos de estar cerca, no con discursos flamantes, sino con encuentros sencillos, como dos hombres que comparten porches de aire ralo y tardes de café. A veces se veían en patios, otras veces en pasillos al salir del comedor. Siempre había un silencio cómodo entre ellos, silencio de hombres que han compartido decisiones. En una de esas tardes, en el porche de una casa de veteranos donde la luz es de un dorado que ya no necesita coros, Harlon y Hawk se sentaron uno frente al otro con un termo de café. En la mesa, el cipo apareció como elemento de costumbre. Harlon lo sostuvo, lo miró un instante, lo abrió y encendió una llama corta. No fue una teatralidad, fue una costumbre que venía de lejos. Hawk miró la llama y luego a Hawk. Hubo una conversación de pocas palabras. No era necesario repasar la operación ni explicar lo que cada uno ya sabía. Se miraron, compartieron silencios y con ellos se dijeron lo que no cabía en una chapa de metal. Con el tiempo, la relación entre los dos se volvió un tipo de cuidado mutuo. Hawk no fue solo un superior que había ordenado o aprobado, fue alguien que, años después, ofreció compañía y compañía tácita. Para Harlon, el gesto del general representó la restitución de una dignidad que el sistema no siempre concede. Para Hawk, la compañía de Harlon era la prueba de que había elegido, en su momento, cuidar de quienes enmudecen después de hacer lo inesperado. Los aniversarios, cuando llegaron, traían rituales sutiles. En la base, la costumbre adquirió el matiz de tradición. Al aproximarse la fecha en la que la placa fue colocada, algunos veteranos se juntaban en la esquina del comedor, de forma espontánea, y ejecutaban el toque de 2 veces sobre la madera. No había discursos programados, había solo ese gesto repetido, como si la repetición fuese un modo de mantener la memoria viva sin convertirla en espectáculo. Era un gesto íntimo que preservaba la reverencia. Con los años, la difusión de la historia de Harlon fue discreta. No hubo documentales sensacionalistas ni portadas ostentosas. Lo que hubo fue gente que pasó la palabra a su vecino, a su compañero de barraca, y la historia circuló de boca en boca con la lentitud de los relatos de verdad. Algunas personas de fuera, enteradas de la placa y del nombre grabado, se acercaron para entender de qué se trataba. Los jóvenes marines que no conocieron la operación eran informados brevemente y casi siempre hacían el gesto del toque 2 veces como primera lección de lo que significa el respeto entre compañeros. Harlon, a su vez, no buscó centralidad en todo esto. Continuó su trabajo en la base como conserje, manteniendo la rutina de limpiar los platos y ordenar las sillas. Había quien interpretó aquello como modestia. Harlon lo entendía como continuidad. La vida después del combate se organiza con tareas pequeñas que, sumadas, sostienen la comunidad que alguna vez estuvo en su boca de incendio. La franela roja se convirtió en su segunda piel. Y su cipo siguió guardando la inscripción Rooster. No era un talismán, era una página de la memoria. Hubo noches en que Harlon despertaba con el olor de humo en la garganta y se incorporaba despacio, con cautela, para comprobar que no se había convertido otra vez en la cresta, que el fuego no le reclamaba de regreso. Ese tipo de sueños son comunes a quienes han puesto su cuerpo en una frontera. Lo que cambia es la manera de afrontarlos. Harlon se levantaba, iba a la cocina, se encendía el cipo y miraba la llama hasta que la imagen se disolvía. Era un ritual de calma. Sus manos, surcadas por los años, manejaban el metal con familiaridad. Con Hawk retirado, llegaron las visitas menos formales.
Los dos hombres se encontraron en entornos ciudadanos, cafés, algún partido de béisbol en la televisión, siestas sencillas de madera bajo la sombra. Ahí se vaciaron las condecoraciones del lenguaje. No había más rango visible que el que les daba la costumbre de respetarse. En una de esas tardes, Hawk colocó sobre la mesilla de Harlon una pieza pequeña. No una medalla nueva ni un documento, sino una caja con hojas secas. «Para que no se te olvide de dónde viniste», dijo Hawk sin solemnidad. Harlon esbozó una sonrisa breve y entendió que el reconocimiento puede venir en modos que no necesitan mucha ceremonia. El tiempo, por supuesto, sigue su curso. Los hombres envejecen y la memoria colectiva cambia de formato. Aún así, la placa, la mesa vacía y el gesto de tocar 2 veces se mantuvieron como anclajes. Un día, una delegación de jóvenes procedentes de otras bases visitó la mesa. Le pidieron a Harlon que les contara en pocas palabras lo que significaba ser responsable de otro en un escenario de guerra. Él no habló de gloria, habló de elecciones, de la responsabilidad de medir probabilidades, de no dejar a un compañero en un rincón, del valor de aceptar un riesgo calculado por el bien de los demás. Fue una lección sobre el peso de la decisión y no sobre la espectacularidad del acto. Años más tarde, cuando la gente ya no se reunía tanto en la base, pero la mesa seguía sin ocupar, pasó que un antiguo compañero dejó junto a la placa el cipo de Harlon, símbolo transferido con la certeza de que algunos objetos hablan más claro que cualquier discurso público. Se colocó en una vitrina, junto a otras cosas humildes, un casco abollado, un mapa doblado, una fotografía sin fecha. La vitrina no era un museo, era un recordatorio para los que pasaban que la memoria tiene muchas formas y que la institucionalidad puede ser sencilla si alguien la impulsa. La anécdota de Miller cambió el carácter que tenía de joven insolente. Lo que al principio fue una burla quedó traspuesta por el peso de lo que no supo valorar. Con el tiempo, se le vio varias veces pasar por la esquina y tocar 2 veces la placa. Nadie le aplaudió el gesto, lo hicieron simplemente suyo, como quien admite una deuda y la salda con la repetición de un ademán. Las humillaciones que una vez dispensó se transformaron en aprendizaje. No fue redención grandilocuente, fue un pequeño ajuste en la brújula personal. En el porche donde se reunían, Harlon y Hawk continuaron sus tardes silenciosas. A veces, un joven soldado se acercaba y pedía consejo. Harlon hablaba poco, prefería enseñar más con acciones que con palabras. Hawk, que había aprendido una forma de liderazgo que combinaba decisión y humanidad, escuchaba y completaba con una escueta frase que actuaba como colofón. Su trato no empujaba a la espectacularidad, empujaba a la responsabilidad. Juntos, en la vida civil, ejercieron un tipo de mentoría que la base no siempre podía ofrecer. Enseñaban la forma de portar la memoria sin ser devorado por ella. Los ritos que surgieron, el toque, la placa, la mesa intacta, lograron algo que no puede medirse en premios: conservar la reverencia hacia quienes tomaron decisiones que pesaron sobre otros. El título, aquel que alguna vez fue arrojado en forma de burla, quedó transformado en algo con dignidad. Rooster dejó de ser motivo de vergüenza para ser marca de la historia de un grupo. Y en el centro de ese cambio estuvo la persistencia de la humildad. La última escena que quiero traer aquí es pequeña y sin estridencias. Es la de un amanecer en el que Harlon, ya con la espalda encorvada por los años, se sienta en su porche con su cipo en el regazo. Hawk, a su lado, le da un golpe suave en el hombro como compañía. No dice nada. Lo que hacen es mirar la luz mañanera deslizarse por el jardín, como quien aprecia un bien muy simple que el tiempo hace valioso. En el bolsillo de Harlon hay una chispa que, si la necesita, encenderá la memoria, pero no lo hace. Prefiere guardar la llama en la mirada. Hablando en términos de legado, lo que quedó no fue un monumento ostentoso ni un titular duradero. Lo que quedó fue una práctica. Niños que crecieron viendo la mesa intacta aprendieron el respeto sin grandes lecciones. Oficiales que pasaron por la base heredaron el gesto de tocar 2 veces, y los veteranos que volvieron a la base supieron que el reconocimiento puede ser sencillo y rotundo a la vez. La memoria fue tejida con manos pequeñas y silenciosas. Al final, la silueta de Harlon contra la luz del atardecer es la mejor respuesta al insulto que una vez lanzó Miller.
Lo que comenzó como una palabra lanzada para humillar se convirtió, por una mezcla de decisión, tiempo y justicia íntima, en un motivo de silencio respetuoso. La verdadera valentía no exige aplausos, camina con discreción entre nosotros. Y cuando los héroes se vuelven silenciosos, la casa que una vez recibió el clamor debe, al menos, responder con un gesto continuo. Esa es la forma de honrar a quienes tomaron la decisión de actuar cuando otros solo contemplaban. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que más personas recuerden a quienes guardan silencio después del servicio. En la base, en la placa, en el porche y en la mano de un hombre con franela roja, quedó un relato que no reclama spotlight, sino constancia. La llama del cipo siguió encendiéndose en las mañanas de aniversario. La mesa siguió quedando vacía cuando Harlon no asistía, y el gesto de tocar 2 veces se convirtió en una costumbre que guardaba el mismo respeto que una plegaria silenciosa. Un mediodía, muchos años después del episodio en la Aja Valley, se organizó un pequeño homenaje. No fue una ceremonia pública con invitados de prensa, fue una reunión íntima de viejos compañeros, algunos con bastón, otros con la cara surcada por más décadas. La placa brilló por un instante en el sol, y hubo, por decisión colectiva, un breve minuto de silencio, que fue más denso que cualquier discurso. Un silencio que no necesitaba explicar por qué se hacía. Al terminar el minuto, uno por uno, como si se fueran pasando un testigo invisible, fueron tocando la placa 2 veces. El último en hacerlo fue Miller, cuyo gesto ya no fue torpe ni avergonzado, fue sincero. Cuando, al final, Hawk apoyó la palma sobre la madera y la tocó 2 veces, sus dedos apretaron con la suavidad de quien sabe que aquel silencio era justo. Se volvió hacia Harlon y sin demasiadas palabras le ofreció una sonrisa. No había necesidad de definir con títulos lo que entre ellos se había restituido. Los 2 hombres compartieron otro momento de mutua compañía, y en ese intercambio sin frases largas, quedó cerrada una breve narración sobre la justicia que puede surgir en los lugares menos ceremoniosos. La historia de Harlon Vance, el llamado Rooster, no busca ser la épica de un solo acto. Es la suma de decisiones tomadas en circunstancias extremas, de silencios que fueron respetados, de gestos pequeños que son grandes, y de una institución que, a veces tarde, encuentra modos de honrar aquello que se hizo en nombre de todos. El gallo grabado en la placa recuerda que alguien alzó la voz primero. El gesto de tocar 2 veces recuerda que la comunidad, con su silencio y su respeto, puede reparar lo que la burla había intentado destruir. Honra a quienes guardan silencio. Comparte, suscríbete y apoya historias de veteranos. La memoria no se sostiene sola, necesita manos que la repitan y oídos que la escuchen.